¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Están escuchando Horrorverse de Disaster Corps. Como anuncio, es importante notificarles que el presente episodio cuenta con contenido no apto para menores de edad y personas sensibles a temas como violencia, sexo y lenguaje gráfico y altisonante. Entonces, pues, si consideran que son sensibles a estos temas, pues lo más conveniente sería que no escuchen este podcast. Si son chavos, ¿no? Que se vayan de aquí, ¿no? Largo, ¿no? Por favor. Porque vamos a decir palabras fuertes como caracoles, ¿no? Como ya estuvo bueno, ¿no? Pero bueno, nos dejamos con la intro y seguimos. Bienvenidos a Horrorverse, el universo del horror. Mi nombre es Alan WC y al día de hoy me encuentro con un gran amigo mío fanático del terror, el misterio, lo paranormal, casos de crímenes, mitos y leyendas. Mau, ¿qué tal estás? Pues estoy bien, estoy emocionado porque se viene un tema fuerte. Un tema muy fuerte, ¿no? Un tema fuerte, se viene un tema fuerte, pero emocionado. Sí, justamente es bueno, va a ser la primera, bueno, llevamos poquitos episodios, ¿no? Pero va a ser digamos que la primera vez que vamos a hablar de un tema diferente que no tiene que ver con cosas, paranormales o Okay. o de leyendas y ese tipo de cosas, ¿no? Pues a ver, ¿qué tal se pone esto? A ver si no me asusto, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, nuevamente, para aquellos que se saltaron el intro donde damos anuncios, pues el episodio de ahorita no es apto para menores y para personas sensibles a temas como violencia gráfica o ¿y qué más era? Para lenguaje fuerte, ¿no? Lenguaje fuerte, altisonante, escenas sexuales. Sí, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si no les gusta ese tipo de contenido o creen que puede ser un poco incómodo para ustedes, pues el episodio no es para ustedes. Adiós, ¿no? Nos vemos en Dafuk, porque sí. Este no es su episodio. Ahí está Dafuk, ahí para que los vayan checando también. Y pues, ¿qué dices? ¿Empezamos? Pues vamos a darle. ¿Estás nervioso, no? Estoy nervioso, pero ansioso todavía. ¿De veras? ¿No? De veras. Ok, pues empezamos. La mente humana es sin duda uno de los misterios más grandes de la humanidad, capaz de lograr cosas inimaginables, ya sean positivas o por el contrario negativas, llegando a causar daño a uno mismo y a terceros. La ciudad de Wichita vivió por casi 30 años el terror en carne viva a manos de un hombre que llevaba dos estilos de vida, utilizando la máscara de una persona común y corriente. En el episodio del día de hoy les estaré contando uno de los casos más tétricos y terroríficos del mundo del crimen, la historia de BTK. ¿BTS, no? BTS. El grupo coreano BTS. ¿Has escuchado de ese nombre? No. ¿No has escuchado? ¿No? ¿Jamás? ¿No? No, o sea, si no es BTS, no. Suena como nombre de pollería, ¿no? Pero tú solo BTS, ¿no? Solo BTS, si no. Pues bueno, pues antes de empezar el tema de este episodio, pues quiero darles una pequeña introducción a la psicología de un asesino en serie, ¿no? Okay. Los asesinos en serie usualmente son motivados por impulsos psicológicos, principalmente por ansias de poder y compulsión sexual. Con base a un excelente artículo de nombre Asesinos seriales, una visión psicológica y criminológica, realizado por la doctora Angélica Cristina Tapia Saldaña, asesora experta en psicología jurídica y forense, los asesinos seriales pasan por un proceso de caza de víctimas y estas se componen de varias fases que son las siguientes. Fase 1, áurea, que consiste en el aislamiento social e inicio del mundo de fantasías de muerte y destrucción. En este mundo ellos se sienten libres, no amenazados y son dominantes. Con esas fantasías pueden ocurrir dos cosas, que el individuo quede satisfecho con las fantasías o por el contrario, ser impulsados a matar. Fase 2, pesca. En esta fase el individuo elige a sus víctimas y frecuenta los lugares a los que ellos acuden. Fase 3, seducción. El individuo actúa como violencia directa sintiendo placer por burlar la seguridad y autoprotección de sus víctimas. Fase 4, captura. Es el momento donde el individuo disfruta las reacciones de terror y desesperación de sus víctimas. Fase 5, asesinato. Como su nombre lo dice, en esta fase el individuo se convierte en asesino. Utiliza su estilo personal, medios físicos e impulsos psicológicos durante el crimen experimentando el clímax. Fase 6, fetichista o trofeo. El asesino guarda un objeto fetiche o trofeo que le permite recordar su hazaña y revive la escena cada vez que lo desee. Y finalmente, fase 7, depresivo. Esta fase por lo general no se presenta en un asesino, son raros los casos.
entrar en crisis emocional que puede llevarlos a cometer suicidio. Algunos de los tantos factores que pueden ser clave en el nacimiento, desarrollo y detección de un asesino serial ocurren generalmente en la infancia. Son los siguientes: experiencias traumáticas, no necesariamente violenta, violencia interfamiliar, golpes fuertes en la cabeza, maltrato animal, comportamiento violento, desviación sexual, es decir, comportamientos no comunes en donde la fuente de placer no se encuentra en tener relaciones sexuales, sino en alguna otra actividad. Existen muchos más factores y alertas rojas para detectarlos, pero es un tema que estaremos tocando en otros episodios de Crímenes. Para este episodio comenzaré contándoles todos los sucesos, algunos de las perspectivas del asesino, pero sin revelar su identidad. Conforme vamos avanzando, iremos descubriendo quién es. Es un misterio, ¿no? Es un misterio. Adivina quién. A ver quién es el asesino. Okay. ¿Has escuchado algo más acerca de la psicología de asesinos seriales o algo? Pues mira, en general, y a lo mejor ya lo tocaste tú, pero por lo que yo sé y leí, más que nada se basan por alteraciones psicológicas pasadas que tuvieron, tal vez. Sí, justamente las traumas, ¿no? Que no necesariamente es violencia, pero... No necesariamente, pero a lo mejor, como tú dijiste, es un sentimiento que les puede provocar un impulso de placer. No, este impulso de placer puede ser no sexual, sino como el sentimiento de soy más fuerte que, soy más poderoso que. Bueno, más que nada siento que eso es lo que impulsa a un asesino en serie. Sí, justamente, generalmente siempre son esos impulsos de poder ser el dominante, ¿no? Ante sus víctimas. No siempre es así, pero generalmente siempre ocurre esos casos. Y bueno, justamente cuando la policía investiga este tipo de crímenes, hacen como el perfil psicológico del asesino para descubrir quién es. Okay. Y como que descubren justamente su modus operandi, que es, digamos que su modo de operar. Eso significa modus operandi, de cómo realiza los crímenes. Y bueno, es así como los capturan. Okay. Pero justamente en este caso vamos a ver uno muy particular, que el modus operandi del asesino es el mismo, pero hay algo particular aquí que impidió que la policía lo capturara pues inmediato, ¿no? Es un caso muy diferente. Entonces pues vamos a empezar con la historia de BTK. Oye. De BTS. ¿De BTS? Okay. Pues lanzaron 3 álbumes. No es cierto. Ok, pues la historia comienza el 15 de enero de 1974. La familia Otero, compuesta por Joseph Otero de 38 años, Julie de 33, Joseph Otero Jr. o Yui, como su familia lo llamaba, de 9 años, y Josephine Otero de 11. Se encontraban desayunando a las 7:30 de la mañana cuando un hombre ingresó por la puerta trasera del domicilio porque Joey la dejó abierta cuando sacó al perro. El sujeto apuntó a Joseph Otero con una revólver. Le dijo que solo iba a robar el auto, comida y dinero. Le pidió que sacara al perro porque hacía mucho ruido y uno de los niños lo sacó. Luego el hombre procedió a atar con cuerdas, uno por uno, a los Otero en una de las habitaciones. El sujeto tuvo que cambiar las ataduras porque los Otero estaban quejándose. Sobre todo el padre de familia, quien tenía una costilla rota por un accidente automovilístico. Le colocó una almohada para que estuviera cómodo. Después los asfixió con una bolsa de plástico en la cabeza y le ató una cuerda a su cuello. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó enfrente de los menores y finalmente también la estranguló. Después hizo lo mismo con Josephine y al pasar con Joey se percató que el matrimonio seguía con vida. Joseph había hecho hoyos en la parte trasera de la bolsa de plástico y Julie solo se había desmayado. La señora Otero le pidió al criminal que salvara a sus hijos, pero volvió a colocar las bolsas de plástico hasta asfixiarlos por completo y terminar con sus vidas. Hizo lo mismo con Joey, quien murió también, y Josephine, que aún continuaba con vida, la bajó al sótano de la casa, la ató a un tubo de drenaje, la estranguló, asesinó y se masturbó encima de su cadáver. Los cuerpos fueron descubiertos por los otros 3 miembros de la familia Otero, los hijos mayores que estaban en ese momento en la escuela. Cuando la policía llegó, se percataron que las líneas telefónicas fueron cortadas. Los nudos que había hecho el asesino eran peculiares. No hubo indicios de violación ni huellas digitales que los delataran, a excepción de semen encontrado en el muslo de Josephine. Entonces, como puedes ver, es un poco turbio, ¿no? Pues lo que hizo este criminal. Y bueno, en ese momento digamos que no estaba tan avanzada la tecnología para poder detectar inmediatamente, por ejemplo, ahorita que hubo pruebas de semen en el caso. La tecnología no estaba tan avanzada como está ahora para poder detectar quién es por medio de ADN, ¿no? Entonces por eso es que en ese momento no lo pudieron agarrar. Y en los cadáveres, como dije, no hubo indicios de violación. ¿Sí?
Pasamos al segundo crimen, 3 meses más tarde del primero, el 4 de abril del mismo año, 1974, surgió un segundo crimen, Catherine Bright, de 21 años. Ese día Catherine y su hermano, Kevin Bright, fueron de paseo por la mañana y al regresar al departamento de la chica, un hombre los estaba esperando adentro. Les dijo que solo les iba a robar y que no les haría daño si cooperaban. A diferencia del caso Otero, el hombre utilizó objetos improvisados de la casa para atarlos, como cables, los cables de luz, del teléfono, de ese tipo de cosas. Los amenazó a ambos con un arma y obligó a Kevin a atar a Catherine. Después llevó a Kevin a otra habitación, pero de pronto el joven atacó al sujeto. Se envolvieron en una fuerte pelea donde Kevin le dio fuertes golpes al agresor. Logró arrebatarle el arma y cuando intentó dispararle en el estómago, el arma falló. El hombre le quitó el revólver, retiró el seguro, motivo por el que el arma le falló a Kevin, o sea, le disparó y tenía seguro, por eso no hirió, y le dio 2 tiros en el rostro. Uno en la frente arriba del ojo derecho y el segundo le destrozó el maxilar superior. No sé si tú sabes cuál es el maxilar superior. Sí, la mandíbula, se puede decir que es la mandíbula de arriba. Sí, bueno, para los que no están viendo, están solo escuchando audio, es donde digamos que está en la parte superior de los dientes, ¿no? Donde está el paladar, como dijo, la parte superior de los dientes, se le conoce como mandíbula. Y bueno, justamente también aquí vi que abarca también una parte de la cavidad de los ojos y la nariz, ¿no? Dije mandíbula, se le conoce como maxilar, Sí, la parte donde están los dientes de arriba, ese es el maxilar. Entonces cuando le disparó, esa lo destrozó. Okay. El criminal, al dar por muerto a Kevin, regresó desesperadamente a la habitación donde estaba Catherine e intentó estrangularla, pero al no conseguirlo rápido, la apuñaló 11 veces en el abdomen y espalda, perforándole los pulmones y riñones. Finalmente, el agresor escapó. Sorprendentemente, Kevin aún seguía con vida. Salió hacia la calle en busca de ayuda y un conductor que pasaba por el lugar lo llevó al hospital. Poco tiempo después fueron por Catherine, quien estaba aún con vida, pero al llegar al hospital, la chica falleció. Okay. Kevin quedó afectado por el disparo en la cabeza. Sus declaraciones eran confusas, aunque dio pequeñas descripciones del agresor. Era un hombre blanco de 1,80 y con bigote. También empezó a decir que tenía guantes y una chaqueta militar, pero bueno, la policía como que no le dio muchísima importancia a esas declaraciones, por lo mismo que dije que quedó afectado por el disparo y como que empezaba ya como que no sabía bien qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Cambiaba las cosas. Un poquito. Ajá, exactamente. La razón por la que la policía no enlazó el caso Otero con el caso Bright, teniendo en cuenta que fueron fechas muy cercanas, es porque en el primer crimen el asesino fue organizado y tuvo el control todo el tiempo. Y si recordamos lo del primer caso de la familia, no hubo casos los Otero no se defendieron contra el asesino, como que lo obedecieron todo el tiempo. En cambio, en el segundo fue desorganizado y hubo elementos muy diferentes como apuñalamientos, balazos, la muerte de la víctima que no fue por asfixia y tampoco se encontraron indicios de fetichismo. Entonces, si comparamos los casos, digamos que fue diferente, ¿no? Porque tampoco, como en el primer caso, hubo rastros de semen y esas cosas. Okay. Días más tarde, el columnista del periódico The Eagle, Don Gringer, recibió una llamada de un hombre que le dijo que podía encontrar una carta con información del caso Otero en un libro de ingeniería mecánica de la Biblioteca Pública de Wichita. Gringer contactó a la policía y estos, en efecto, encontraron la carta que describía a detalle el crimen, detalles de la casa, nudos utilizados y posición en que se encontraban los cuerpos de los Otero. No había duda que era el auténtico autor del crimen. Y les voy a leer un pedazo de la carta que escribió el asesino y encontraron en el libro. Okay. Escribo esta carta por el bien del contribuyente para no hacerles perder el tiempo. Aquellos que han hablado del caso Otero solo quieren salir en los periódicos. No tienen ni idea. Lo hice yo y nadie me ayudó. No se lo he contado a nadie. Lamento que en nuestra sociedad pasen cosas así. Hay quienes se llevan la peor parte. Me resulta difícil controlarme. Probablemente digan que soy psicótico fetichista de las escenas de ahogamiento. Nunca sabré cuándo entró este monstruo en mi cerebro, pero no se irá. ¿Cómo busca uno la cura? No puedo detenerlo. El monstruo sigue su camino, dañándome a mí y a la sociedad. La sociedad puede agradecerme que personas como yo a veces alivien sus fantasías torturando a una víctima de mi propiedad. Mi amigo, el monstruo, juega anotando el domicilio de las víctimas. Las sigue, hace averiguaciones, las acecha en la oscuridad, las acecha. Ya ha elegido a su o sus próximas víctimas. Aún no sé quiénes son. Lo sabrán al día siguiente cuando lean el periódico, pero será demasiado tarde. Buena suerte en la búsqueda.
atentamente el verdadero culpable. Postdata. Como los delincuentes sexuales no cambian sus modus operandi o su propia naturaleza, yo no cambiaría el mío. Mi nombre será Bind Them, Torture Them, Kill Them. BTK. Aquí está el significado justamente del significado. ¿Estás impactado por esto, no? Impactado, estoy asustado. Pues bueno, aquí está el significado de las siglas BTK, que significa Bind, atar, Torture, torturar, y Kill, matar. Bind, Torture, Kill, atar, torturar y matar, que es el modus operandi del asesino. Okay. La policía se dio cuenta que la carta tenía muchas faltas de ortografía y se preguntaron si el asesino le escribió de esa forma a propósito para despistar. Esto pasó mucho en el caso del Zodíaco, que el cuate escribía también cartas a la policía y al periódico, me parece, y ponía faltas de ortografía, pero ahí él lo hacía a propósito para que no lo cacharan. Okay. Igual aquí los policías pensaron que BTK pudo haber escrito la carta con faltas de ortografía para despistar, pero estaba la duda si realmente lo hizo o realmente no sabía escribir. No sabía escribir. La policía, principalmente el jefe Richard Lamunion, trabajó junto al comunista Gringer por su discreción al no publicar la carta, para descubrir la identidad de BTK. El 11 de diciembre de 1974, el diario Wichita Sun publicó que la policía tenía en sus manos una carta sobre el asesinato de los Otero a manos de un tal BTK y que había amenazado a volver a matar. Como pueden ver, alguien filtró la información y este periódico decidió publicar la carta para que las personas no tomaran precauciones. Cuando encontraron la carta ahí en la biblioteca, la policía como digamos que ocultó la carta para que la sociedad no se alertara, para que no se asustaran. Pero pues alguien por ahí filtró la información y pues todo el mundo se enteró. Después de esto pasaron 3 años para que BTK volviera a aterrorizar. El 17 de marzo de 1977, BTK regresó para hacer su tercer crimen. Un niño caminaba por la calle y se encontró con un hombre, BTK, quien le mostró unas fotografías para identificar a una persona. Después el niño continuó caminando y el hombre lo siguió discretamente para ver dónde vivía. Después BTK se pasó a otra casa, pero nadie la abrió, así que se dirigió a la casa donde aquel niño se metió. El hombre llamó a la puerta y se hizo pasar por un detective privado. Quien abrió fue el mismo niño al que se encontró en la calle. Con pistola en mano, entró a la casa y se encontró con una joven mujer, madre de 3 hijos, llamada Shirley Bien Relford, de 26 años. BTK le dijo que era un hombre con problemas de fantasías sexuales, que ataría a los niños, abusaría de ella y se iría. Shirley fumó un cigarro mientras el hombre le pedía que cooperara para que nadie saliera lastimado. Shirley, pensando primero en la seguridad de sus hijos, ayudó al agresor a atarlos, pero estos comenzaron a llorar. Entonces los encerraron en el baño, pusieron mantas y juguetes para que estuvieran cómodos. BTK ató a las puertas del baño y junto a Shirley empujaron la cama a la puerta para que no pudieran abrirla. El sujeto ató a Shirley, pero esta vomitó ya que se encontraba muy enferma en aquel momento. Él le dio un vaso de agua, la reconfortó y procedió a ponerle una bolsa de plástico en la cabeza mientras la estrangulaba con una cuerda. Los niños comenzaron a gritar y uno de ellos, llamado Steve, logró ver todo a través de un pequeño hueco de la puerta. Steve era el niño al que BTK le había mostrado las fotografías. La madre de los 3 infantes finalmente falleció y el criminal se masturbó nuevamente encima de su cadáver. El teléfono sonó y lo alarmó, limpió todo rápidamente y se fue del lugar. Steve logró salir del baño rompiendo una ventana y corrió por ayuda. La policía y médicos llegaron a la casa, trataron de reanimar a Shirley, pero fue en vano. Los reporteros sugirieron que el caso se relacionaba al caso Otero por ser similar, bolsas en la cabeza y ataduras. Sin embargo, se descartó porque las líneas telefónicas no fueron cortadas, los niños estaban vivos y extrañamente no encontraron semen. Okay. ¿Qué te pareció ese? Está alarmante, ¿no? Muy... No, pues, o sea, a lo mejor muchas veces, y no sé si lo vayas a tocar después, pero, o sea, también como la mentalidad de un asesino en serie es que hace las cosas a lo mejor por un trauma pasado que tuvo. Pues justamente, bueno, más adelante vamos a hablar justamente de esa parte de traumas y creo que va a dar un giro muy cabrón en la historia. Pero bueno, también algo que no mencioné es que, bueno, sí le relacionaron al caso BTK por las similitudes que les mencioné, pero digamos que lo dejaron pasar porque del primer asesinato y el segundo pasaron 3 años. Entonces como que el caso se iba enfriando, como que lo dejaron, como que lo olvidaban. Sí, entonces como que no lo relacionaban. Pasamos al siguiente crimen.
El 8 de diciembre del mismo año, 1977, aparece la cuarta víctima, Nancy Fox, de 25 años. A las 9 de la noche, BTK ingresó al departamento de Nancy y de nuevo dijo que tenía problemas de fantasías sexuales. Nancy y BTK fumaron un cigarrillo, y ella le dijo: bueno, acabemos con esto para que pueda ir a llamar a la policía. Él estuvo de acuerdo y le permitió a la chica ir al baño. O sea, está amable era el güey. Era un hombre amable. Era un caballero. Cuando salió, la esposó a la cama, le ató los pies. Primero la estranguló con un cinturón y después con unas pantimedias. Ella falleció y de nuevo el sujeto se masturbó sobre el cadáver, limpió el lugar y se fue. Al día siguiente, el cuerpo fue encontrado luego de que el mismo BTK notificara a la policía que el crimen a través de una llamada telefónica. El 31 de enero de 1978, el diario Wichita Eagle recibió un poema titulado Shirley Lux con la firma de BTK, que era un poema dedicado a Shirley Bien, que es la que era la mamá de los 3 niños. Ah, ok, la de la historia. Ajá, BTK le envió un poema al periódico dedicado a ella, obviamente en forma de burla. El 10 de febrero del 78, la cadena de televisión KAKA recibió un sobre firmado 4 veces con el remitente BTK. Este incluía otro poema titulado All Dead to Nancy, dedicado a Nancy Fox, un dibujo de ella atada a la cama y una larga nota en que resaltaba lo siguiente. Bueno, aquí no les voy a leer toda la carta porque está bastante larga, pero los puntos importantes, ¿no? O curiosos. Veo que no han publicado el poema que envié Shirley. ¿A cuántas personas debo de matar para salir en los periódicos o para que este país me preste atención? ¿Acaso cree la policía que no hay relación entre estos crímenes? Colgar a Josephine Otero, la del primer asesinato, fue muy excitante. Me miraba aterrorizada mientras rogaba por su vida. Dios mío, cómo lo he disfrutado. Esto no me quita el sueño. Después de matar a Fox, me fui a mi casa. Mi modus operandi es el mismo. Varía, pero es el mismo. Inmovilizo a las víctimas, corto el teléfono, manifiesto tendencias sádicas, demuestro mi dominio a través del bondage. Ustedes comprenden estas cosas ustedes no comprenden estas cosas porque no están bajo las influencias del factor X. Para los que no sepan, bueno, no sé, ¿tú sabes qué es el bondage? Pues tengo entendido que es amarrar a una persona y pues no sé si la persona que la amarra siente placer o no. Eso, pues no me cae. Justamente el bondage es una práctica erótica en la que se inmoviliza el cuerpo de una persona por medio de ataduras, justamente, sí, pero es relacionada más a pues prácticas sexuales, ¿no? Ajá. Este cuate pues lo usa para prácticas crímenes, okay. Sí, violentas. Y lo que dije del factor X, con base en el trabajo y publicaciones de la doctora Catherine Remsland, es el oscuro impulso que lleva a matar. Es una mezcla de impulso sexual desviado con desesperación de notoriedad, es decir, personalidad narcisista. Entonces podemos ir intuyendo que el asesino como que tiene hambre de que le presten atención. ¿Sí? Sí, pues por eso su manía, ¿no? Como de que pues que él quería que publicaran sus cosas en televisión, periódicos, y como no lo hacían, pues vuelve mandó a hacer las cosas para llamar la atención. Exactamente. Eso va a ser muy importante para más a rato, entonces lo tengo en mente, ¿no? Tienen que tenerlo en mente, exactamente. Richard Lamunion anunció que BTK había vuelto y amenazó con matar de nuevo. Durante ese tiempo, la policía y medios de comunicación recibieron llamadas de gente que aseguraban ser BTK, pero eran totalmente falsas. Cuando se percató la ciudad de que BTK era un asesino que ingresaba a las casas, las personas comenzaron a adoptar perros y colocar alarmas de seguridad. Pasamos al siguiente crimen, el 28 de abril de 1979. Bueno, sí fue crimen, pero no estuvo tan fuerte como los anteriores. Ahorita lo van a escuchar. Una mujer de 71 años de nombre Anna Williams llegó a su casa por la noche. Encontró su habitación desordenada y se dio cuenta que le habían robado objetos de valor. Intentó llamar a la policía, pero fue en vano porque las líneas telefónicas habían sido cortadas. Recordó lo que había leído de BTK en las noticias y huyó del lugar. Semanas después recibió un sobre que contenía los objetos que le habían robado. Un dibujo de ella atada a una cama y un poema donde el remitente le preguntaba por qué no había llegado esa noche, que él había estado esperando. Sin embargo, la policía no relacionó esto con BTK porque no era el patrón de mujeres que el asesino buscaba, por las edades. Posterior a esto, no se volvió a saber de BTK en 6 años, algo que nunca antes se había visto en un asesino serial. Generalmente los asesinos matan muy seguido, no hacen ese tipo de pausas. BTK dejó de operar durante 6 años después de los crímenes que mencioné. Primero 3 años y ahorita 6 años, ¿no? Entonces deja pasar mucho tiempo. En 1984, el teniente Ken
Landwehr, creó un grupo de investigadores centrados en la captura de BTK. Utilizaron los avances tecnológicos de aquellos años para encontrar ADN compatible con el semen encontrado en las escenas del crimen, pero todo fue en vano, no encontraron a nadie. Pues por ese tiempo, ¿no? Yo creo. Sí. La tecnología no estaba muy avanzada. Y aparte como que no había huellas digitales, ni un cabello, nada, no había nada. A este grupo que Landwehr organizó, los apodaron los cazafantasmas, como referencia a la película del mismo nombre, a modo de burla, porque parece, como dije, que en esos años BTK ya dejaba de operar, pues muchos pensaban que ya había muerto y ese tipo de cosas, ¿no? Ya no sabían nada de él, y prácticamente les decían que estaban cazando a un fantasma. Okay. Llegamos al 27 de abril de 1985. Ese día, BTK llegó de un compromiso, estacionó su auto en un boliche, se cambió de ropa, entró, tomó un poco de cerveza y salió del lugar. Tomó un portafolio de su auto, fingió estar borracho, tomó un taxi y le pidió al conductor que lo llevara a una dirección. Para despistar al taxista le pidió que se detuviera unas cuadras más atrás de su destino. El sujeto caminó hacia la casa de su víctima, esta vez siendo Maureen Edge, de 53 años. Ingresó a la morada con cuidado, desactivó la alarma de seguridad y se percató que Edge no estaba. Esperó hasta altas horas de la madrugada dentro de un closet, ya que la mujer había llegado mucho antes, pero acompañada de un hombre. Cuando este chico se fue, BTK prendió las luces del baño, la mujer se horrorizó, la lanzó a la cama y la estranguló manualmente. Acto seguido la envolvió en una manta, robó cosas personales y la llevó a la cajuela del auto de la mujer. Condujo hacia la iglesia luterana de Cristo. Dato importante, eso de iglesia luterana. Es importante, es muy importante tenerlo en cuenta. Condujo hacia la iglesia. La llevó al sótano para tomarle fotografías del cadáver haciendo posiciones sexuales. Finalmente se la volvió a llevar y dejó el cuerpo en una zanja del lado norte de una carretera. El 2 de mayo, es decir, 6 días después del crimen, el auto de Maureen Edge fue encontrado. Al día siguiente, el 3 de mayo, encuentran su bolso y 2 días después hallan su cuerpo en aquella zanja en total estado de descomposición. De hecho, hasta bien tenía como mordeduras por los animales que había en la zona. Se la estaban empezando a comer. Un año después del crimen que les acabo de mencionar, el 16 de septiembre de 1986, BTK asesina a Vicky Wegerle, de 28 años. Ese día BTK se hizo pasar por reparador de teléfonos. Tocó la puerta del hogar de Vicky y ella le dio acceso. Fingió estar revisando la línea telefónica, sacó una pistola y le ordenó a la chica que se fuera al dormitorio con él. Él trató de amarrarla, ella logró zafarse, comenzaron a pelear, pero el asesino alcanzó a estrangularla con una media de nylon. Le tomó fotografías y huyó rápidamente del lugar con el auto de la mujer, ya que había hecho mucho ruido tras la pelea. Todo esto ocurrió mientras el hijo de Vicky estaba en otra habitación. Afortunadamente no se percató de su presencia. Justamente cuando fue el crimen, el niño estaba al lado de la habitación. Okay. Entonces, no sé la razón por la que no salió, pero pues escuchó todo. Se asustó, yo creo, ¿no? Sí, posiblemente. Bill Wegerle, esposo de Vicky, iba conduciendo de regreso. Ya muy cerca de la casa, en el camino, se encontró de frente un auto similar a la de su esposa. Pero el auto era conducido por un hombre, por eso pues lo ignoró. Al llegar no vio el auto y pensó que Vicky había ido de compras. Encontró a su hijo solo y después el cadáver de su esposa a un costado de la cama. Bill se convirtió en el principal sospechoso durante años, porque creyeron que asesinó a su esposa. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas para arrestarlo. Los crímenes se detuvieron nuevamente por 6 años y el caso BTK quedó en el olvido por parte de la policía. Otros 6 años más. Ajá. O sea, dejaba de operar, o sea, dejaba mucho tiempo. Se tomó un descanso para Vacaciones. Unas vacaciones. En 1988, el jefe de la policía Richard Lamunjon se retira sin resolver el caso BTK, representando el mayor fracaso de su carrera. El 19 de enero de 1991 llega el último asesinato de BTK, Dolores Davis, de 62 años. De nuevo, BTK entró a la casa, le dijo a Dolores que andaba buscando comida y que quería su auto. La esposó a la cama, trató de calmarla y fingió estar robando comida y después huir. Sin embargo, volvió con la mujer, le quitó las esposas, la ató y estranguló con unas pantimedias. Acto seguido, mete el cuerpo a la cajuela del propio auto de Davis, deja el cuerpo debajo de un puente y devuelve el auto a la casa de la víctima. El cuerpo fue descubierto 13 días después por un joven que paseaba con su perro.
El cuerpo fue hallado congelado porque justamente en Wichita las temperaturas eran muy altas, entonces, por eso se congeló. También estaba atado con unas pantimedias en el cuello y a pocos metros del cadáver encontraron una máscara de un rostro femenino. Bastante bizarro, ¿no? Sí. Las autoridades especularon que podría ser BTK, pero para ese entonces el caso BTK estaba totalmente muerto y quedó descartado. Para este punto, el nombre de BTK quedó en el olvido y los policías que habían tratado de resolver el caso se retiraron con el remordimiento de no haber estado ni cerca de descubrir la identidad del asesino. Llegamos a los años 2000. Si te das cuenta, empezamos en los 70s, llegamos a los 2000 y nunca pudieron resolver el caso de BTK. Chico listo. Un chico listo. De hecho, sí, bastante listo. Bueno, más o menos. Ahorita ya veremos por qué. En enero del 2004, el periodista Horst Laviana publica una nota del caso BTK y el 30 aniversario de la muerte de los Otero. Laviana en este artículo expresó que el nombre BTK ya no causaba miedo, que en la actualidad nadie conocía este caso y que probablemente ya había muerto. Algo curioso es que luego como que hacían encuestas a los chicos jóvenes de ese entonces. Ajá. O igual padres jóvenes, le preguntaban si sabían quién era BTK. Nadie sabía qué chingados era eso. Ok, entonces Que no lo olvidó. se relaciona a que pues ya nadie sabe qué. Sí, se olvidaron de él. Okay. En marzo, el Wichita Eagle recibió una carta con la licencia de conducir de Vicky Waverly y 3 fotos de un cadáver. El remitente llevaba el nombre de Bill Thomas Killman, que no sé si ya dedujiste el secreto en ese nombre, Bill Thomas Killman. Pues BTK. BTK, sí, son las iniciales de BTK, Bill Thomas Killman, BTK. Nadie reconocía el logo de BTK. Cuando llegó la carta, Dijeron, ¿y eso qué? ¿qué chingados es esto? Ajá. Pero los que sí lo reconocieron fueron los policías veteranos y el jefe de homicidios, Ken Lambert. Ken Lambert es un nombre muy importante en este caso también. Hay que tenerlo ahorita muy presente porque digamos que se vuelve un protagonista también de esta historia. Lambert armó un equipo para investigar la carta y retomar el caso BTK. Entre ellos, reunió a los antiguos miembros de aquel grupo que recibió burlas en el pasado, los apodados cazafantasmas. El equipo dedujo que BTK era un asesino que quería atención, que es lo que mencionamos, y que su punto débil serían los medios de comunicación y su arrogancia. Se tomaría la estrategia de volver a mencionarlo en las noticias para darle notoriedad y animarlo a escribir cartas. Esto podría inquietar a la sociedad, pero Lambert tomó el riesgo y total responsabilidad de lo que ocurriera. Con el nacimiento de internet, que ya en esos tiempos ya iba como la tecnología avanzando. Sí, el internet, pues, un poquito más atrás ya había salido el internet, pero ahorita ya estaba más, como que ya sin las páginas web. El Wichita Eagle publicó en su página el regreso de BTK. Lambert fue quien públicamente anunció la noticia. Como dedujeron, en mayo la cadena de televisión KAKA recibió una carta de BTK que incluía una sopa de letras. Esta vez BTK tenía un nuevo logo. La letra B eran 2 senos de mujer y la T y la K estaban pegados simulando 2 brazos y 2 piernas abiertas. De todas maneras, ahí en Instagram les vamos a poner las imágenes del logo del asesino para que lo vean. En junio encontraron un paquete pegado en un poste de una señal de tránsito. El paquete contenía una muñeca Barbie en ropa interior atada simulando la muerte de Josephine Otero, que es la niña del primer caso de la familia. Y también encontraron la licencia de Nancy Fox. En julio, el equipo de Lambert retomó las muestras de semen encontradas en las escenas del crimen y piel dentro de las uñas de una de las víctimas, de Vicky Waverly. Los investigadores realizaron pruebas de ADN de una gigantesca cantidad de hombres, pero ninguno salió positivo. O sea, reunieron a varios güeyes de Wichita y nadie estuvo cerca del ADN. En septiembre, Ken Lambert estaba en la mira de BTK, ya que aparecía entre medios expresando que estaban avanzando en el caso. Esto era falso, pero era una estrategia para hacerlo salir. Y así fue. BTK envió más paquetes con fotos de los crímenes y cartas bajo el nombre de Rex, que en latín significa rey. Rex significa rey en latín. Esto le reveló a Lambert que el asesino tenía la autoestima muy elevada. En enero de 2005 comenzaron a aparecer cajas de cereales con el logo de BTK en diferentes partes de la ciudad, como lo fueron 2 en una tienda de Home Depot, una dentro de la tienda y la otra en el auto de un cliente. La caja que estaba dentro del carro del cliente incluía el collar de Nancy Fox y una carta.
Este cliente, al encontrar la caja de cereal, notificó a la policía y la tienda les facilitó las cámaras de seguridad y lograron ver una camioneta Jeep Cherokee con un hombre colocando la caja de cereal en el auto. Pero estaba demasiado borrosa la imagen. Es que siempre que se trata de fantasmas y atrapar un criminal, cuando se trata de esas cosas, las cámaras se ven todas siempre borrosas. Exactamente. La nota de la caja dejó sorprendida a los detectives. Ya les explicaré por qué. Les voy a leer lo que decía la carta dentro de la caja de cereal. ¿Puedo comunicarme con un disquete sin dejar rastro en el ordenador? Sean sinceros. En la sección Varios 494 es una sección del periódico. Rex, todo en orden. Publíquenlo varios días por si no estoy en la ciudad. Dentro de poco, en febrero o marzo, probaré con un disquete. Los disquetes son, no sé si los ubicas, ¿no? Que son como los tatarabuelos de los USB. Eran las memorias de antes. Sí, exactamente. Eran como memoria antes. Exacto. Los detectives quedaron sorprendidos porque no sabían si era una broma arrogante de BTK o realmente esperaban que les confirmara su pregunta. Un disquete, obviamente deja rastros de haber sido utilizado en un ordenador. Cuando lo metes, aparece quién lo utilizó y la localización. Esto les dio pistas de que quizás BTK era un hombre mayor no familiarizado con la tecnología. Ken Lambert inmediatamente cumplió con lo que BTK pedía y contestó en el periódico Rex, todo en orden, durante toda una semana. No estaba seguro si el asesino caería en la trampa, pero aún así lo hizo. El 16 de febrero de 2005, la cadena de televisión KSAS recibió un sobre de BTK con el disquete que... tonta. Pues sí, básicamente sí. Un par de agentes recogieron el disquete y a través de un equipo especializado lo analizaron. Dentro del disquete solo había un archivo de Microsoft Office, en ese entonces ya estaba esa paquetería. Y el archivo de Office tenía un texto que solamente decía prueba. Esa palabra prueba. Para confirmar que ahora se comunicaría BTK con la policía por medio de disquetes. En la propiedad del archivo apareció un nombre de un usuario que decía Dennis. Y que el archivo se había creado utilizando un ordenador perteneciente a una iglesia cristiana luterana. ¿Te acuerdas que en una de las casas se llevó un cadáver ahí? Se llevó el cadáver para tomarle las fotos, exactamente. Entonces ahorita ya tenemos que el usuario que creó el archivo se llama Dennis y que se hizo en una computadora de una iglesia luterana. ¿Okay? Los especialistas simplemente buscaron en Google Dennis-iglesia luterana y apareció un nombre, Dennis Rader, presidente de la congregación de la iglesia. Consiguieron su dirección en cuestión de minutos. Los agentes se acercaron directamente a la casa de Rader y allí estaba la Jeep Cherokee que vieron en el video de seguridad de la tienda de Home Depot. En este momento los agentes querían ingresar a la casa para el arresto de Rader, pero Ken Lambert lo detuvo ya que quería más pruebas de ADN, porque si no podía, en esos casos se pueden zafar muy fácilmente si no hay pruebas. Decir que si no tiene pruebas se supone que es libre hasta que se compruebe lo contrario. Entonces Lambert, muy inteligente el señor pensó que si le pedía una prueba de ADN a Rader en persona, o sí, se la pidiera a él en persona, él podía alarmarse y huir o suicidarse, ¿no? Lambert averiguó la universidad donde estudiaba la hija de Rader, Carrie Lynn. Ahí pudo conseguir su historial médico y muestras citológicas de la chica. Estos de muestras citológicas son estudios que se hacen en universidades para detectar si sus estudiantes padecen enfermedades. Así que ahí obtuvieron una muestra de ADN de la chica y la compararon con el semen y piel de las escenas del crimen. Lambert, después de eso, dio una conferencia de prensa fingiendo que el caso de BTK seguía en su curso y continuaba trabajando. De hecho, este señor ahí en los videos se ve que se ve como una actitud muy tranquila, ¿no? De que continuamos trabajando con el caso, pero no hemos avanzado en algo particular. Pero todo estaba fingido. Ya sabían quién era. Las muestras de Carrie Rader confirmaron que su padre era BTK. Inmediatamente Lambert dio la orden de arrestar a Dennis Rader. El 24 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado mientras conducía a su casa para cenar con su familia. Al subirse a la patrulla se encontró cara a cara con Ken Lambert y se dijeron lo siguiente. Hola señor Lambert, dijo Rader. Hola señor Rader, respondió Lambert. Cuando se lo llevaron ahí a la policía, después de 3 horas de entrevista sin obtener una confesión, al final sucedió lo siguiente.
De hecho, ese video de la confesión lo pueden encontrar en YouTube. Ahí está todo toda la escena. Pero al final de esas 3 horas, Raider dijo lo siguiente: creo que me han atrapado. ¿Qué más puedo decir? ¿Di quién eres?, respondió un detective. Yo soy BTK, contestó Raider. Por último, el detective le pidió a Raider que respondiera una pregunta más, pero Raider lo interrumpió y se dirigió directamente a Lambert. Molesto, señalándole el disquete, le preguntó a Lambert: ¿por qué me mentiste? ¿Cómo pudiste mentirme? Lambert contestó: simplemente porque quería atraparte. Entonces, se enojó porque le mintió, pero no mames, lo que era para atraparlo. Entonces ahí justamente con que era hace rato que era medio güey el BTK. Ajá. Pues sí. Pero porque era, aparte, como estaban naciendo esto de la tecnología, pues ya BTK para ese momento, Raider ya era un hombre mayor. Tenía 60 años, si no me equivoco, en ese entonces. Entonces pues no conocía. Okay. Y esperaba que la policía fuera sincero con él, que sí podía detectarlo con el disquete, ¿no? Pues bueno. Raider confesó después de eso un total de 10 asesinatos con muchos detalles sin mostrar arrepentimiento alguno. El 26 de febrero, el ex jefe de la policía, Norman Williams, fue quien comunicó de manera oficial que BTK había sido arrestado después de casi 30 años. Ahora la pregunta: ¿quién es Dennis Raider, no? Aquí es donde vamos a empezar a analizar lo que habías dicho, ¿no? Los traumas que lo pueden llevar a haber cometido estos actos. Traumas pasados. Que generalmente son violencia, ¿no? Algún problema psicológico, algún problema sexual, que los impulsa a que no sientan ya ninguna empatía hacia sus víctimas. Exactamente. Entonces, ahorita vamos a ver un caso muy particular con Raider, porque desde un principio como que no presenta como traumas en su infancia. No tiene traumas en la infancia. Dennis Lynn Raider nace el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos. Dennis es hijo de Dorothea May Raider y William Elvin Raider. Es el mayor de 4 hermanos, Paul, Bill y Jeff Raider. En su juventud era introvertido, callado, reservado, sin sentido del humor y no destacó en nada. Era un cuate que le gustaba participar mucho en... Es como el típico güey que le gusta meterse en todos lados, pero nunca destaca. Okay. Tenía mala ortografía, que es lo que mencionamos en las cartas, ¿te acuerdas? Sí. Tenía mala ortografía. En su tiempo libre participaba en actividades de la iglesia y pertenecía a un grupo de Boy Scouts. De aquí su conocimiento para hacer nudos. Su padre trabajaba muchas horas y no estaba en casa. Su madre acostumbraba a ver mucha televisión, por lo tanto ambos no le prestaban mucha atención, dejando incluso a los abuelos el cuidado de los menores, entre ellos Dennis. En palabras de Dennis: me llevé muy bien con papá, pero con mamá mi relación no siempre fue tan feliz. Siempre la he amado, todavía la amo mucho, pero tenía un poco de rencor contra ella. Durante la transición de infante a adolescente, Raider descubrió unas revistas de su padre acerca de detectives de los años 50 y 60, específicamente una llamada Lonely Hearts Killers, que contenía escenas de hombres que dominan, maltratan y asesinan mujeres. Al leerlo fue desarrollando fantasías relacionadas al bondage, dominación y tortura. Entonces aquí es donde empezó como con su gusto, su desviación por las revistas del papá. En una ocasión sus abuelos cortaron la cabeza de un pollo para ser cocinado. Dennis, al ver esta escena y ver cómo brotaba la sangre del cuello del animal, se excitó. Por eso pues las asfixiaba, como para recordarle ese sentimiento, ¿no? Más que nada. Sí, bueno, puede ser más o menos. Bueno, por ejemplo, yo me imagino allá a Dennis como entrando a un mercado de aquí de los de México, aquí en la ciudad, pues ya... a la zona de pollería y carnicería, que ve ahí cómo están cortando los pollos. Estaría muy excitado. Se le empieza a marcar algo extraño ahí en el pantalón. Un bulto. Su primera fantasía fue con Annette Funicello, una presentadora de un programa de televisión de Mickey Mouse. Ese programa de Mickey Mouse era viejísimo, blanco y negro. Raider acostumbraba a masturbarse con fotos de chicas que veía en los anuncios de revistas y en las que les dibujaba cuerdas y mordazas sobre ellas. También mostró comportamientos de sosadismo, que el sosadismo es la excitación al maltratar y asesinar animales. Colgaba, torturaba y mataba animales como perros, gatos y otros animales pequeños, creo que también tortugas, las colgaba. En una ocasión, la madre de Raider
quedó atorada en medio del sofá. O sea, en el asiento, en las rayas que están en medio de los sofás. Quedó atorada su mano porque un anillo de su dedo quedó enganchado a uno de los resortes. La mujer estaba aterrorizada y le pidió ayuda a Dennis. En ese momento él sintió una mayor excitación por la escena. Esa era exactamente la imagen que él buscaba, una mujer atrapada, indefensa y mirándolo con terror. En otra ocasión, en su escuela, una maestra lo regañó frente a la clase y Rader se sintió humillado. Por la tarde, la siguió hasta su casa y la espió. En ese instante, él tenía una cuerda amarrada en la cintura, o sea, como si fuera su cinturón, ¿verdad? Una cuerda. Mientras espiaba a la maestra, Rader comenzó a apretar la cuerda, o sea, él mismo se empezó a apretarse, se excitó y eyaculó. Estudió en la Butler County Community College, donde alcanzó el grado de técnico en electrónica y después se graduó en la Universidad Estatal de Wichita como funcionario de justicia. Del año 1966 al 1970, sirvió en la Fuerza Aérea Norteamericana. Estuvo durante 3 años en Texas, Grecia, Corea, Turquía, Alabama y Japón. En este último alcanzó el grado de sargento. Al ser dado de alta en 1971, trabajó en el departamento de carnes de la tienda Lickers junto a su madre, quien era contadora. En esta época, cuando regresó del servicio y estaba trabajando ahí en esa tienda, fue cuando empezó a seguir mujeres. Pero todavía no cruzaba la línea de agredirles. O sea, andaba de stalker, por así decirlo, ¿no? Ajá. Solía asistir a burdeles donde le gustaba contratar prostitutas y atarlas, pero obviamente ellas no se dejaban. ¿Sí? El 22 de mayo de 1971 se casó con Paula Dietz, una mujer germano-americana que fue su compañera de la universidad y con quien más tarde tuvo 2 hijos. En 1973 Rader trabajó para la empresa Coleman Co., aunque la crisis del petróleo estalló y lo dejó sin empleo. Dennis, aparte de que se deprimió mucho porque estaba desempleado, quedó con mucho tiempo libre. Solo se encargaba de dejar y recoger a su esposa en el trabajo. Con este tiempo libre, su instinto criminal fue en aumento y empezó a preguntarse qué se sentiría estrangular a una mujer, y además tenía fuertes deseos de convertirse en alguien famoso. Aquí es donde nace el llamar la atención de la policía, ¿sí? Durante todo el día se dedicaba a merodear por las calles en busca de mujeres, fantaseando con atarlas, torturarlas y matarlas. Hacía dibujos donde planeaba sus fechorías y anotaciones de las rutinas de cada uno de sus objetivos. Entonces, una vez dijo Rader que cuanto más sabía de una persona, más confortable se encontraba con ella. Entonces, no sé si se entendió esta parte, que estaba de stalker cuando después de dejar a la esposa. Sí, se puede decir que seguía a las mujeres, se informaba de ellas y eso, o sea, por lo que yo entendí, le daba como más placer ya cuando estaba ya con ellas. Ahorita voy a mencionar un poco de eso que dijiste, porque sí es algo importante. Pero sí, básicamente después de que dejaba a su esposa, iba en su carrito ahí por las calles viendo, así por casas, viendo a sus víctimas. Y hacía bocetos de cómo quería matarlas, como con instrucciones de cómo debe ser el proceso de matarlas, y anotaba las rutinas para poder, o sea, tomaba su tiempo para analizar cómo se comportaban. Justamente en el video de su juicio, él le llama a eso de estarla siguiendo fase de trolling. Ahorita voy a hablar de esos extraños términos que Rader da, pero a él le llamaba eso trolling, ¿sí? Cuando la policía, después del resto de Rader, cuando inspeccionó su casa, encontraron una bolsa de plástico con objetos personales de sus víctimas. De hecho, para encontrar esta bolsa, cuando fue la confesión de Rader, él mismo les dio un mapa de la casa donde podían encontrar esta bolsa. Dentro de la bolsa de plástico encontraron ropa de mujer, un maletín que él llamaba su hit kit, que eran cintas, lazos, armas y esposas, entre otros objetos, que cuando mencioné lo de que fue por su portafolio después del boliche, ¿te acuerdas? Eso a él le llamaba su hit kit. Otro término medio raro, ¿no? Sí. Ese es el hit kit. También encontraron dibujos y fotos del cadáver de sus víctimas, una hoja con diferentes tipos de firmas de BTK, que es donde la practicaba, y una carpeta que contenía escritos detallados de sus crímenes, fotos de él usando la ropa de sus víctimas con una máscara y él mismo atado. Voy a explicar esto.
Cuando no podía matar, iba a hoteles o bosques a vestirse él de mujer con la ropa de sus víctimas. Se ataba a sí mismo y se ponía una máscara de mujer y se tomaba fotos a él mismo. También las fotos se las vamos a compartir ahí en Instagram, algunas porque unas están un poco fuertes. Y estas fotos de él mismo atado, vestido de mujer y con la máscara, las utilizaba para masturbarse más tarde. Okay. Cuando no podía matar, las utilizaba sus propias fotos. Qué raro, ¿no? Sí, bastante raro. En los escritos también que encontraron venía una sección llamada proyectos. Con proyectos nos referimos a sus víctimas, pero él las llamaba de esa forma y las deshumanizaba. Sus víctimas siempre en la confesión, en vez de decirle, llamar por su nombre, decirle mis víctimas, no, les llamaba proyectos. Okay. Dentro de la lista pues justamente estaban todos los crímenes que mencionamos. A la familia Otero la escribió como Proyecto Pequeño México, porque eran latinos, por eso los llamó Proyecto Pequeño México, en referencia también a burla a Josephine, la niña. Catherine Bright, Proyecto Luces Apagadas. Shirley Bien, Proyecto Apagón. Nancy Fox, Proyecto Cola de Zorro. Marvin Edge, Proyecto Galleta. Vicky Wagerly, Proyecto Piano. Dolores Davis, Proyecto Perrera. Todos estos son en referencia a cosas personales de ellas, ¿no? Por ejemplo, el de Dolores Davis, Proyecto Perrera, es porque vivía cerca de, o creo que trabajaba en una perrera. Vicky, Proyecto Piano, porque solía tocar el piano. Y muchas de ellas eran como vecinas. Eran vecinas de Dennis, justamente. Entre todos estos proyectos había cientos de proyectos más que con fortuna nunca llegó a realizar. Entonces ahí, cuando me lo daba, tenía un montón de personas ya como víctimas. Cada uno tenía un nombre llamado proyecto. Si un proyecto no lo podía hacer, tenía otros de sobra, como el caso del Proyecto Verde, que no había nadie en casa esa vez que decidió tomar el Proyecto Apagón, que fue cuando siguió a aquel niño en su casa, el crimen de Shirley. Me explico. La vez que mató a la niña de los 3 hijos, a la mamá de los 3 hijos, perdón, a ese proyecto le llamó el Proyecto Apagón. Pero antes de eso, originalmente iba a hacer el Proyecto Verde, que fue cuando fue a tocar la casa y nadie la abrió. Ese era el Proyecto Verde, pero después se pasó con el niño. Entonces ahí es donde podemos ver que tenía proyectos de sobra. Si uno no funcionaba, se iba con el otro. Ajá. En el 74, Rader consiguió empleo en una empresa de seguridad, la ADT Security o ADT Security Services, como agente de seguridad e instalador de alarmas. Ajá, okay. Motivo por el que sabía cómo desactivarlas. Y activarlas y desactivarlas. En ese mismo año comienzan sus asesinatos con la familia Otero y los demás que he mencionado. El 27 de julio de 1975 nació Ryan Howard Rader, el primer hijo de Dennis. Esta siendo la razón por la que se detuvo 3 años en sus crímenes hasta el 77. Okay. Esa es la razón por la que se detuvo, por su hijo. Quería ser un buen padre. Sí, justamente así, porque llevaba 2 estilos de vida. El padre de familia y el asesino. Su hijo fue el primer motivo. Después nace Carrie Lynn Rader el 13 de junio de 1978, la segunda razón por la que Dennis estuvo inactivo ahora por 6 años. Y también en esos 6 años se convirtió en presidente de la iglesia luterana y líder de un grupo de Boy Scouts donde pertenecía su hijo. Así fue como completó su disfraz de una persona común y corriente. Nadie sospechaba de él porque era un padre de familia. Típico padre, ¿no? Sí, exactamente. Aunque no mataba, se vestía de mujer, se ponía la máscara, se ataba, tomaba fotos y se masturbaba para satisfacer sus impulsos. Igualmente continuaba acechando más objetivos. Entonces esos años que se detuvo, dejó de matar, pero se ataba al mismo y se masturbaba con sus fotos y aparte seguía ahí recolectando proyectos. En 2004 vuelve a aparecer 3 publicaciones de Horst Laviana donde dijo que todos olvidaron a BTK, ¿te acuerdas, no? Sí. Que pasaron los 6 años y este periodista sacó la nota del 30 aniversario de los Otero y que nadie se acordaba de BTK. En ese momento, si recuerdas que mencioné BTK, después de eso lanzó unas cartas. Sí. Me envió cartas. Esto fue porque le pegó en el ego a Dennis y por eso volvió a aparecer jugando al gato y al ratón con la policía. Entonces le dolió que dijeran que se olvidaron de él. Sí, se ardió. Se ardió. En una ocasión de esas, Paula Rader, su esposa, durante el desayuno vio en la televisión una de las cartas de BTK. En esa carta había una palabra mal escrita que sabía que Dennis, su esposo, escribía también mal.
Ella bromeó sobre esto y Dennis pensó todo el día si debía matar a su esposa porque pensaba que ella sospechaba de que él era asesino. Pero bueno, realmente ella solo bromeó. Okay, No fue una así. bromilla, ¿no? Sí, porque vi que la palabra sí que estaba mal. Vamos a pensar que la palabra fue ocasión, ¿no? Y le escribió mal. Entonces ella sabe que su esposo también escribió mal y por eso hizo la broma. Él se lo tomó muy personal y pensó todo el día en matarla, pero no lo hizo. Y justamente pues su esposa y sus 2 hijos no tenían la más remota idea de que él era un asesino. En un tiempo, Rader trabajó como supervisor de cumplimiento de leyes locales, que bueno, básicamente consistía que él tenía que revisar que el césped estuviera limpio, que no hubiera mascotas sin correa en las calles, que los autos estuvieran bien estacionados, etc. En ese trabajo la gente, comentó que Dennis era un imbécil. Por todo multaba a la gente. Para el césped, llegaba y con regla en mano medía el tamaño del césped para ver si estaba bien podado. Si no estaba bien podado, multaba. Era bien mamón el cabrón. Revisaba que las mangueras de riego cumplieran con el color marcado por la ley. Si tú tenías una manguera y estaba del color azul y la ley marcaba que era rojo, te multaba. Era una mamada. Una vez también sacrificó al perro de una niña porque andaba corriendo allí en el césped. Entonces Rader lo durmió, lo mató. Y en otra ocasión llevó a juicio a una señora porque su perro no traía correa. Que le cuentan que el güey se super exaltó y llevó un montón de archivos ahí tamaño jumbo explicando con fotos y todo por qué tenía que ser enjuiciada esta señora. Era muy exagerado. Durante su juicio se mostró frío y sin arrepentimiento. Continuó refiriéndose a sus víctimas como proyectos y de forma técnica narraba cómo acechó a sus víctimas por semanas, meses o años. En otro juicio, entre lágrimas, mostró su arrepentimiento. De hecho, el video está ahí, cuando está llorando leyendo una carta. Pero constantemente se comparaba con las víctimas. Esto demostró que solo se tenía lástima a sí mismo por ser atrapado. El 18 de agosto de 2005 fue condenado a 10 cadenas perpetuas, una por cada muerte, en la prisión de máxima seguridad, El Dorado. Quedará en libertad después de cumplir 175 años en prisión, es decir, va a salir en el año 2180. Es básicamente que va a morir en la cárcel. Actualmente, hoy, en el año 2022, Rader tiene 77 años. Va a morir en la prisión. En entrevistas, Rader narra como logros sus crímenes y expresó que matar no era lo que lo satisfacía. Es algo que dijiste hace rato, de que cuando nos acechaba sentía placer. Aquí va justamente eso. El matar no era lo que le causaba placer, sino el proceso. Planear, acechar, crear proyectos y ver las noticias de sus crímenes, no ser descubierto y jugar con la policía. Eso era realmente lo que lo emocionaba. Eso era lo que lo excitaba realmente. También dijo que fantaseó con esclavizar las almas de la familia Otero. Joseph, el padre de familia, sería su guardaespaldas. Julie, que era la mamá, lo bañaría y haría masajes. Joey, el niño, iba a ser su sirviente y juguete sexual. Y Josephine, la niña, su aprendiz del bondage, sexo y masoquismo. Hay una anécdota también ahí que cuando estaban entrevistando a Rader, que cuando entrevistaban a Rader se le elevaba el ego bien cabrón. En una de esas entrevistas le preguntaron acerca del asesinato de Josephine, de Otero, de la niña. Él lo que hizo fue ponerse de pie, ponerse las manos atrás, así como si lo estuvieran atando, y empezó a gritar: mamá, mamá, mamá. Tomó asiento y comenzó a reírse. Básicamente es una referencia de cómo estaba gritando la niña en ese momento. Ken Lambert y su equipo fueron reconocidos y pasaron a la historia por ser los responsables de resolver el caso BTK. Lambert falleció en el año de 2014 a los 53 años por cáncer de riñón. Paula Dietz se divorció de inmediato de Dennis tras 33 años de matrimonio. Ryan, su hijo, técnicamente se olvidó de su padre, es decir, ya no lo reconoce como su papá. Y Kerry Lynn Rawson, Rawson ahora por su nombre de casada, su hija, comentó que hasta el día de hoy vive con lo que hizo su padre. Lo continúa viendo en la cárcel y en sus cumpleaños Dennis le hace cartas y dibujos. En una carta Rader le escribió: siempre serás mi niña que crié y ahora eres una adulta con muchos años de amor para dar. La vida antes del arresto era un buen momento. El lado oscuro me llevó. Kerry en una entrevista dijo
me di cuenta que me estaba pudriendo por dentro. No solo perdoné a mi padre por él, tuve que hacerlo por mí misma. Una de las cosas más difíciles de este caso es que el hombre al que Carrie Lynn veía y consideraba como su héroe resultó ser todo lo contrario. La familia Rader resultó ser la última víctima de BTK. Y pues esto fue Horrorverse episodio 4, el caso de Dennis Rader, el asesino BTK. ¿Qué te pasó? Espeluznante. Te vi como asustado, güey. ¿Qué te pareció el caso? No, pues es que, o sea, a lo mejor no lo digo en mal plan, pero digo, desde que ves que tu hijo mata animales, ya desde ahí sabes que va a ser un asesino. Es que ni siquiera sabían que hacía esto Dennis. ¿Ah, no? No, lo veían como una persona pues normal. O sea, te fijas, nunca tuvo como un tipo de trauma de que lo maltrataran a sus papás, más que solo lo dejaban pues, descuidado, ¿no? Pero nunca le pegaban o lo maltrataban, ni siquiera le hacían bullying en la escuela, nada. Y sus impulsos los desarrolló por lo que leía, lo del pollo, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde, digamos que tuvo como una desviación sexual ahí. Eso fue lo que le pasó. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Qué tan raro ¿qué tan raro te...? Pues también, ¿qué onda con su esposa, no? Digo, tantos años y pues nunca se dio cuenta de sí. lo que hacía. Pues, qué raro. O sea, que no se da cuenta de que su esposo, por decir, en el closet tiene un maletín con cosas. Sí, aunque creo que ahí tenían un sótano y digamos que creo que ahí lo guardaba todo. Bueno, va. Sí. De hecho, hay una serie en Netflix que se llama Mindhunter, no sé si la ubicas o la has escuchado. La he escuchado, pero... Es justamente como de crímenes. En esa serie, al inicio de cada episodio en la temporada 2, me parece, siempre sacan como pequeños clips del personaje de BTK. En esos episodios pues podemos ver, nunca vamos a ver a los hijos de BTK porque para empezar cuando él inició de criminal no habían nacido. No tenían, y aparte de que me imagino que los dos hijos le pidieron a la serie que no quieren que los nombraran. Solo sale la esposa de Dennis, pero nunca mencionan el nombre de Paula Dietz. Obviamente eso. Y tampoco quiso que mencionaran. Entonces solo sacan el personaje de Dennis y de la esposa, y en uno de esos episodios sacan como la esposa lo cacha ahí en el baño ahorcado con la máscara de mujer y vestido con la ropa de las víctimas, ahí ahorcándose en el baño. Pero en el caso real nunca pasó eso, nunca lo descubrieron. Y aparte sus fotos se las tomaba creo que en los hoteles, como mencioné, en los bosques. También le gustaba como enterrarse ahí, echarse tierra y amarrarse. Y luego le costaba igual desamarrarse, le costaba mucho trabajo desamarrarse porque sus nudos eran muy cabrones de Boy Scout. Pero eso era parte de lo que lo excitaba, que lo descubrieran y no por estafarse. Y pues si quieren saber más del caso de BTK, les recomiendo el libro de Confession of a Serial Killer, The Untold Story of Dennis Rader, the BTK Killer, de Catherine Ramsland. Creo que solo está en inglés. Bueno, justamente para esta investigación me fue de mucha ayuda ese libro, entre otras fuentes. Entonces, no sé si quieres decir algo más del caso de BTK. Pues qué loquito. Está bastante zafado, pero bueno, es bastante irónico la forma en que lo zafado, ¿no? Sí, o sea, yo digo que si no hubiera llegado a cometer ese error, quién sabe si lo hubieran atrapado. Sí, porque de hecho en sus escritos también tenía planeado en los 2000 hacer un último crimen. Y pero bueno, pues afortunadamente nunca se... Sí, por un error por no saberle al internet, a la tecnología, lo atraparon. Por no saber instalar el WhatsApp, lo atraparon. Exactamente. Y pues bueno, ¿quieres decir algo más? No, sé de todo. Pues esperamos que muy romántico, ¿no? Muy romántico. No, pues así sí me tuvo como que, qué pedo. Sí, justamente la idea era iniciar principalmente la idea del guión era iniciar conociendo a Dennis y después sus crímenes, pero creo que fue un poco más interesante ir de saber quién es. Y sí, pues muy peculiar porque como dejaba mucho tiempo sin hacer crímenes y 6 años, ¿no? 30 años duró para que lo atraparan. Sí. Eso jamás había visto con un asesino serial y aparte ese tipo de crímenes que se masturbó con las víctimas y todo eso, pues jamás había visto eso. Y pues bueno, ¿algo más? Pues no, de mi parte de todo, pues fue una historia bastante perturbadora, pero pues buena historia. Sí, esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido esta historia de BTK. Y pues bueno, esto fue Horrorverse, el episodio 4. Síganos en nuestras redes sociales, ahí se las vamos a poner abajo en YouTube o en Spotify, por ahí. Horrorverse. Sí, también sigan nuestros proyectos de Disaster Corps
de Dafuk, Entre ellos Dafuk, que se los recomendamos bastante. es de comedia, Si esto los perturbó mucho, pues pásense a Dafuk para que se rían un rato. que se olvide. También vamos a hablar de BTK ahí, pero ya en modo de broma. Pero ya en modo BTS, ¿no? Sí, BTS. Y pues bueno, pues esto fue todo. Gracias por escucharnos, por vernos. Pues muchas gracias, espero les haya gustado y pues síganos viendo. Vamos a seguir subiendo episodios. Cada uno con un tema diferente. Pues ojalá les guste y también estaría bueno que nos dejen en los comentarios qué tema les gustaría. A lo mejor con el tiempo podemos llegar a investigarlos y traérselos. Pues bueno, eso sería todo y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Hasta luego.